Espero que se encuentren bien. Vamos a ver en este video, quizás tenga dos partes, una temática que es esencial a todo estudio que esté relacionado con la ciencia, y que es el de la lógica. Hay algo que debe quedar bien claro desde el principio. La ciencia es sinónimo de investigación, y toda investigación presupone algún tipo de procedimiento para alcanzar el conocimiento. Estos procedimientos suelen denominarse métodos. Por eso preferimos no hablar de metodología, sino de metodologías. Ahora bien, así como no existe una única metodología, tampoco existe una única lógica. La lógica es una ciencia muy antigua. Surge aproximadamente alrededor de 300 años antes de Cristo en la antigua Grecia. El gran filósofo de la lógica fue Aristóteles. No vamos a entrar en la temática de la lógica aristotélica, pero es importante decir que esta lógica predominó durante más de 2000 años. En un libro muy importante que se llama La Crítica de la Razón Pura, Kant dice que la lógica es una ciencia completa y acabada, terminada, desde que la había pensado Aristóteles. Y esto siguió casi por un siglo más. Recién en las postrimerías del siglo XIX comenzaron a aparecer otros desarrollos de la lógica, en principios vinculados con la psicología, pero rápidamente hubieron reacciones que permitieron desembarazarse de esas implicancias. Entonces, la lógica es una disciplina que se encuadra dentro de las llamadas ciencias formales. Recordemos que una de las tantas distinciones, de las tantas formas de clasificar la ciencia, es por su objeto, y en este sentido se la suele distinguir entre ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales son aquellas que se ocupan de entidades abstractas, como puede ser la matemática, la lógica precisamente, la geometría. Y después están las ciencias fácticas, que se ocupan de hechos, de acontecimientos, y estas a su vez se dividen entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. La lógica, al igual que la matemática, no solamente es una ciencia en sí misma, no solamente es una disciplina en sí misma, sino que al mismo tiempo es lo que se denomina una propedéutica. ¿Qué quiere decir esto? Digo, aquellos que estudian ciencias económicas, aquellos que estudian informática, incluso los que estudian medicina, tienen que estudiar matemática. Sin embargo, esa matemática que estudian es diferente en distintas disciplinas, porque lo que se espera es una matemática aplicada a la economía, aplicada a la informática, etc. Ahora, los desarrollos teóricos de la matemática pertenecen a esa clase de científicos que son los matemáticos y que trabajan en esta ciencia formal. Del mismo modo ocurre con la lógica. La lógica es una ciencia formal. Ahora, ¿qué importancia tiene la lógica en lo que se refiere a la investigación científica? Bien, decíamos que no hay investigación sin método. Y es importante destacar que a cada método, a cada propuesta metodológica, subyace algún tipo de lógica. Bien.
nosotros aquí no vamos a ver, en esta parte, no vamos a ver todas las lógicas. Yo estoy haciendo una introducción general a partir de una definición que recuerdo de mi época de estudiante, que decía que la lógica es la doctrina de la buena consecuencia. Es decir, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros razonamos, generamos argumentos. Bien, sin entrar en una discusión filosófica con respecto al problema de la verdad, la preocupación es en qué medida esas formas de argumentar, no los contenidos de la argumentación, sino las formas en que se argumenta, son formas consistentes, es decir, son formas que nos conduzcan en principio, vamos a llamarlo así, a buenas conclusiones, a conclusiones que sean confiables. Si uno conjetura algo, espera que esa conclusión que obtiene, bueno, se corresponda con ciertas expectativas de conocimiento que luego puede servir para determinada cantidad de fines prácticos. Decimos entonces que la lógica es una ciencia formal, vacía, abstracta, que analiza las formas de argumentación. A ver, decíamos que la lógica aristotélica había imperado por más de 2000 años. Aquí hay un problema en cuanto al modo de mencionarlo. Algunos la llaman lógica clásica, otros la llaman lógica antigua. Después se llama lógica clásica o lógica formal, las primeras formas. No nos vamos a complicar con eso. Lo que sí tenemos que saber es que a partir de fines del siglo XIX comienzan progresivamente a desarrollarse una serie de consideraciones, de concepciones lógicas que dan como resultado distintos tipos de lógica. Nosotros vamos a hablar de un tipo de lógica en particular, que es la lógica proposicional. ¿Por qué vamos a hablar en este contexto de la lógica proposicional? Porque a la hora de revisar los métodos, vamos a ver que eso que suele denominarse filosofía tradicional de la ciencia, abona como métodos el método hipotético deductivo. Y como ustedes verán, digamos, hay como dos tradiciones de la filosofía tradicional de la ciencia. Uno que tiene que ver con el método inductivo y otro que tiene que ver con el método deductivo. Como ustedes advertirán, ya en el mismo nombre de los métodos encontramos una denominación que remite a la lógica subyacente. Obviamente, el método inductivo tendrá como lógica subyacente a los razonamientos inductivos. Y el método hipotético deductivo tendrá de modo subyacente a los razonamientos deductivos. Pero mucho cuidado con esto. No hay que confundir lógica inductiva o deductiva con método inductivo o deductivo. El método inductivo o el método hipotético deductivo se valen de estas concepciones lógicas, de estas herramientas lógicas, pero no se agotan allí. Sobre todo si pensamos en la distinción de sistemas axiomáticos, es decir, sistemas que se conservan dentro de los límites de las disciplinas formales, y cuando lo pensamos en relación a ciencias fácticas, en donde ya no nos alcanza simplemente que nuestros argumentos sean consistentes desde el punto de vista lógico,
sino que al mismo tiempo nos ayuden a entender o a comprender la realidad de un modo más adecuado. Bien, vamos a entrar entonces en este capítulo que es el de la lógica proposicional. Para esto es necesario en principio ver algo referido al lenguaje. Digamos, ustedes tienen que tener una serie de conocimientos previos en relación a qué tipo de lenguaje es el lenguaje científico y cómo el lenguaje científico se maneja en una dimensión vinculada a las proposiciones de tipo informativa. Pero antes de entrar de lleno en los razonamientos, vamos a analizar cómo están compuestos, de qué están hechos esos razonamientos. La unidad mínima básica de una estructura lingüística es el término. Los términos son los nombres de las cosas. Mesa es un término, pizarrón es un término. De estos términos no podemos decir, no podemos predicar, por eso vamos a empezar a hablar de la lógica de predicado. No podemos predicar de esos términos verdad o falsedad. Si uno dice pizarrón, no puede decir que es verdadero o falso pizarrón. Pero si uno dice el pizarrón es negro, cuando es como el que tengo aquí atrás mío, en realidad lo que yo tengo ya no es un término, sino que tengo algo más complejo, tengo una proposición. Entonces, ¿cuál es la definición de proposición? Una proposición es una expresión lingüística, es un conjunto de términos que dicen algo de algo, es decir, hay sujeto y predicado. Y tiene sentido decir de lo que dice que es verdadero o falso. En el caso que nosotros vimos, si yo digo pizarrón, es simplemente un término, no se puede predicar verdad o falsedad. Ahora, si yo digo el pizarrón que está detrás mío es de color negro, yo ya tengo una proposición, porque tengo una estructura lingüística que dice algo de algo. Y de esto que la proposición dice, podemos decir que es verdadero o falso. En este caso decimos que es falso, ¿por qué? Porque esa expresión, esa proposición, el pizarrón que está detrás mío es negro, es falsa. Porque no conozco daltónicos que confundan el negro con el verde, quizás otras tonalidades sí. Pero tiene que haber allí entonces una correspondencia entre lo que dice la proposición y aquello a lo que la proposición refiere. Ahora, ¿qué es un razonamiento? Un razonamiento es algo más complejo. Un razonamiento es un conjunto de proposiciones. Sin embargo, esas proposiciones tienen características diferentes. Si yo digo, por ejemplo, el pizarrón es verde, la mesa es blanca, el cielo está nublado. Bueno, yo tengo un conjunto de proposiciones, pero como todos ustedes advertirán rápidamente, esas proposiciones no son un razonamiento, no conforman un razonamiento, porque ¿qué estaría faltando? Yo creo que intuitivamente todos ustedes se estarán dando cuenta que lo que está faltando es algo a lo que arribar, algo a lo que llegar, algo que conjeturar. ¿Bien? Y esto es ni más ni menos que la conclusión. Por eso a mí me gusta esta definición de lógica que dice que la lógica es la doctrina de la buena consecuencia. Es decir, de analizar las formas de razonar que nos conducen
precisamente a buenas conclusiones. En principio vamos a manejarlo en estos términos, buenas conclusiones. Ahora, no hay un solo tipo de razonamiento. Si bien nosotros vamos a hablar aquí de la lógica proposicional, previamente quisiera hacer un impasse, abrir un paréntesis para ver que también hay otras formas de razonamiento. Bien, una de las formas más difundidas, una de las formas que históricamente durante mucho tiempo tuvo más prevalencia, fue justamente lo que se denomina razonamiento inductivo. Bien, el razonamiento inductivo es un tipo de razonamiento que va de lo particular a lo universal mediante una generalización. Se supone que el razonamiento inductivo tiene base observacional, por lo menos en el contexto de las ciencias fácticas. Entonces, cuando nosotros decimos que todos los cuervos son negros, ¿de dónde sacamos esa conclusión de que todos los cuervos son negros? Precisamente del hecho de que se han observado una enorme cantidad de cuervos y todos los cuervos que se han observado han resultado ser negros y ninguno ha resultado de otro color. Ahora, esa proposición general o universal que yo tengo en la conclusión es el resultado de la generalización de los casos particulares. Digo, en general, cuando hablamos de cuervos y de otras tantas cosas, resultaría, digamos, medianamente confiable. ¿Por qué no generalizar? ¿Bien? Ahora, aquí hay un problema que en general los libros de lógica hablan poco de esto. Que refiere justamente a las clases a las que las proposiciones pueden referir. Entonces, yo digo, bueno, si yo razono inductivamente, generalizo de casos particulares. En términos formales, diríamos, si yo tengo una gran cantidad de A y todos los A tienen, sin excepción, la propiedad B, luego puedo afirmar que todos los A tienen la propiedad B. Y esto suele ser bastante certero cuando hablo de cuervos, ¿sí? Pero también la regla es que si aparece un caso particular que contraría al enunciado universal, entonces esa proposición de carácter universal se desvanece, es decir, resulta inconsistente. Ya no podemos sostener más la proposición todos los cuervos son negros menos este que me encontré en determinadas circunstancias. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Bien, la importancia es que la ciencia, cuando las teorías científicas se expresan mediante enunciados universales. Es decir, las leyes están expresadas como enunciados universales. La ley de gravitación universal no dice que la manzana que se cayó del manzano de la casa de Newton y le pegó en la cabeza se comporta de tal y cual modo. Dice que todos los cuerpos se atraen con una fuerza, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso la importancia de la certeza con la que nosotros podemos precisamente otorgarle a esas conclusiones.
después ustedes van a ver en la parte del método cuál es el alcance y cuáles son las dificultades de la lógica inductiva aplicada a las distintas disciplinas. El tipo de razonamiento que nos interesa aquí particularmente y en que en breve vamos a analizar es el deductivo, pero antes quisiera hacer mención a dos tipos de razonamiento que luego se verá, al igual que el inductivo, no están considerados con la consistencia que se le otorga al deductivo. El razonamiento inductivo tiene una propiedad maravillosa, y es que aumenta nuestro conocimiento, pero también tiene una fuerte limitación, y es que no me da garantía de la verdad de ese conocimiento. Amplía el conocimiento, pero yo quedo en la incertidumbre acerca de si ese conocimiento es realmente un conocimiento, es verdadero, o si en realidad estoy arribando a conclusiones falsas. Bien, vamos a decir que el razonamiento inductivo no se puede sostener a sí mismo, no se puede demostrar a sí mismo, porque cae en lo que se denomina el vicio de la circularidad. ¿En qué consistiría este vicio de la circularidad? Bueno, en poner como argumento aquello que tiene que ser demostrado. A ver, vamos a poner una analogía, y ahora vamos a ver esta forma de razonar analógica. Supongan ustedes que van a sus casas y, bueno, depende, algunos le preguntarán, los maridos, las esposas, ¿cómo te fue en el examen? Ustedes vienen de dar un examen. Y ustedes responden, no aprobé. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿por qué no aprobaste? Y ustedes responden, porque me pusieron menos de 4. Sí, claro, eso es no aprobar, pero ¿por qué te pusieron menos de 4? Porque no me pusieron más de 3. Sí, claro, eso es así, pero no me estás explicando por qué. Es decir, estos recursos lo que están haciendo es poner como argumento lo que tiene que ser demostrado. Y en ese sentido no hay una autojustificación de esta forma de razonamiento. Por otra parte, se dice que la inducción cae en el vicio de circularidad, no solamente cuando pone como argumento lo que tiene que ser demostrado, sino que la propia estructura inductiva es circular. Si yo digo, bueno, apliquémoslo al razonamiento mismo. Yo digo, el razonamiento inductivo me dio resultado en el caso A. El razonamiento inductivo me dio resultado en el caso B. El razonamiento inductivo me dio resultado en el caso C. Luego, el razonamiento inductivo me da resultado siempre. Justamente alcanza con que aparezca el caso particular que contradiga ese enunciado universal para que el razonamiento pierda toda consistencia. El razonamiento inductivo es considerado por muchos como una forma inválida de razonamiento. Y esto es común también a
otras formas de razonar en las que precisamente la conclusión no se obtiene de las premisas, de modo tal que si las premisas son verdaderas, la conclusión sea necesariamente verdadera. Después vamos a ver lo que pasa con el razonamiento deductivo, que cuando un razonamiento deductivo, los razonamientos deductivos se dividen en válidos e inválidos. Ahora lo vamos a ver. Ahora, ¿en qué consistiría la invalidez de un razonamiento? Precisamente en no poder transmitir la verdad de las premisas a la conclusión, en que la conclusión no es heredera de la verdad de las premisas. Entonces, aunque las premisas sean verdaderas, esas formas de razonamiento no me da la garantía de que la conclusión sea verdadera. Eso, como más adelante veremos, sería solo posible dentro de los razonamientos deductivos válidos, porque también tenemos razonamientos deductivos inválidos. Eso ya lo analizaremos. Las otras dos formas de razonamiento a las que quiero hacer una alusión breve son la analogía y la abducción. Estas dos formas de razonamiento han sido largamente menospreciadas precisamente por esto, porque al igual que la inducción, no ofrecen esa garantía de herencia de la verdad de las premisas a la conclusión. Pero debemos rescatarlas en el sentido de que ocupan un lugar muy importante dentro de la investigación científica. Cuando en la investigación científica nos enfrentamos a problemas, no siempre tenemos enunciados universales de los cuales partir, como es el caso de los razonamientos deductivos, sino que tenemos muy pocas cosas. La propia historia de la ciencia es prolífica en ejemplos acerca de cómo a distintos niveles la analogía y la abducción han sido elementos vitalizadores y activadores de la producción de conocimiento científico y de teorías científicas. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el nacimiento de disciplinas como la sociología, en general la sociología y la economía con matices, lo que podemos apreciar es que esas disciplinas se planteaban problemas nuevos que no sabían cómo resolver. Y entonces tomaron como modelo a las ciencias naturales. Es decir, ¿qué es lo que tomaron como modelo? Los métodos que las ciencias naturales aplicaban, que habían sido muy eficaces en el campo de la física, de la astronomía, de la química, de la biología. Bueno, se pensó que esos métodos eran de aplicación universal y se extendieron entonces al campo de las nacientes ciencias sociales. Es así que uno de los fundadores de la sociología, como Comte, habla de la física social y hace todo un trasvasamiento de consideraciones teóricas y metodológicas de la física a la sociología. Por eso se dice que la sociología de Comte es fisicalista. Emile Durkheim, que es otro padre de la sociología, nos habla del tejido social, de los individuos que conforman el tejido social, ese tejido social que conforman los individuos al mismo tiempo
dan lugar a los órganos, que son las instituciones, y que el buen funcionamiento de los órganos y entre ellos hace a la salud de la sociedad. Considerar ciertos comportamientos sociales como patologías. Por ejemplo, él tiene una serie de estudios muy importantes sobre el tema del suicidio. Bien, lo que se advierte claramente aquí es un trasvasamiento de las consideraciones del campo de la biología a la sociología. Algunos hablan de reduccionismo biologicista o fisicalista, pero en realidad no podemos cuestionar a aquellos hombres que estaban buscando el modo de dar respuesta a problemas muy nuevos que aparecían como resultado de un nuevo orden social, político, económico que había traído la modernidad y una cantidad enorme de problemas a los que había que buscarle algún tipo de explicación, que echaran mano de lo que tenían en sus cercanías. La analogía, decimos entonces, que es una forma de razonar que va de un todo orgánico conocido a un todo orgánico desconocido. Precisamente por analogía, por comparación, lo que se hace es trasladar ciertas propiedades que atribuimos a determinadas entidades a otras entidades. Y esto en principio es útil porque es de lo único que se puede echar mano, es decir, comparar lo que conocemos con lo que no conocemos. Bien, pensemos como ejemplo que por ejemplo ciertas enfermedades, ustedes ya lo van a ver cuando vean el caso del doctor Semmelweis, como era la fiebre puerperal. Bueno, se pensaba que esa fiebre que atacaba a las mujeres que recién habían dado a luz y que las hacía morir en un número enorme, se debía a su condición de puérpera. Así como se pensó en la década del 80 que lo que se denominó peste rosa, que después se llamó HIV o SIDA, derivaba de la condición de homosexualidad de las personas. Luego claramente se vio que esto no tenía nada que ver, es decir, que no era un problema de la condición personal, puérperas u homosexuales, sino justamente que era a causa de otras entidades que estaban actuando. En el caso del SIDA, era peyorativo y discriminatoria la apreciación. Por eso luego en un congreso eso se cambió. Pero revela justamente que se va de lo conocido a tratar de conocer lo desconocido. Ahora, luego cuando empezamos a abordar lo desconocido, empezamos a ver las diferencias que tiene con lo conocido. Y eso nos lleva a otros niveles de conocimiento que nos permiten superar estas instancias analógicas y abductivas, pero que juegan un papel fundamental al inicio de la investigación científica. El otro elemento al que quería hacer alusión es la abducción. Bueno, en el caso de la abducción, decimos que la abducción se produce frente a un hecho, es una explicación que buscamos frente a un hecho sorprendente. Fíjense cómo esto tiene que ver también con la investigación científica, ¿no? En el sentido de que la investigación científica
Digo, porque cuando uno dice, bueno, yo voy a estudiar ciencia, entonces uno va a la facultad y estudia la ciencia, estudia lo que la ciencia sabe. Pero la ciencia, la universidad no nos debe formar solamente para que nosotros sepamos lo que la ciencia sabe. La universidad debe formarnos como investigadores, porque si no hay investigación, no hay nuevos conocimientos. Ahora, el nuevo conocimiento surge de lo desconocido. Es decir, porque si ya supiéramos, entonces no sería nuevo. Ahora, frente a nuevos problemas, requerimos nuevas explicaciones. Y en este sentido, la abducción, que también como la analogía, porque también tiene ciertas afinidades con la analogía, busca en lo conocido. ¿Qué es eso que busca en lo conocido? Bueno, frente a un hecho sorprendente, busca una regla, piensa en algo dentro de lo cual eso desconocido se pueda inscribir. Allí en los textos ustedes deben tener el ejemplo del boyerito. ¿Qué es el boyerito? Bueno, un boyerito, digo, hay que dar una explicación previa porque la mayoría de nosotros somos citadinos, pero la gente del campo conoce muy bien qué es un boyerito. En las zonas ganaderas hay que hacer pastar a los animales. Ahora, los animales van allí donde les resulta más cómodo y el pasto está más tierno y más fresco. Si uno los deja libremente, afectan los suelos, afectan las pasturas y se comen el pasto que está creciendo, que ese es justamente el más tierno, y entonces pueden provocar una desertificación de los campos. Entonces lo que se hace es ordenar a los animales para que pasten en determinadas zonas y otras zonas se recuperen. Ahora, ¿cómo se mantiene un animal de 500, 700 kilos? No se le puede decir, ahí no podés ir a pastar. En el pasado lo que se hacía es, se armaban alambradas, pero las alambradas para justamente contener estos animales eran muy costosas porque requerían postes de quebracho, muchos hilos de alambre, de un alambre que no fuera corroído por los elementos. Entonces eso era muy caro. Con el advenimiento de la electricidad apareció lo que se llama el boyerito. El boyerito es un alambre de cobre que está tenso, unido a una fuente eléctrica, creo que es de alto voltaje y bajo amperaje, nunca me termino de acordar. Es como si fuera un magic click. El animal quiere pasar al otro lado y topa con la pata con este alambre, le produce una descarga eléctrica que no le produce daño, pero sí le produce una reacción que le impide continuar adelante y se queda en el lugar. Ahora, si alguien que no tiene la menor idea qué es esto, va caminando por el campo y se encuentra un hilo tendido y va y lo toca y le da una patada, bueno, se ha producido un hecho sorprendente, sobre todo para el que ignora. Y la situación del científico siempre es una situación de ignorancia frente a aquello que tiene que llegar a conocer. Bueno, ¿qué explicación le vamos a dar? La primera explicación que vamos a tratar de darle es comparar eso desconocido con algo conocido. Entonces, sabemos que no puede ser una lana, que no puede ser una piola, que no puede ser una tanza. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos una serie de conocimientos previos que nos dicen que, digamos, tenemos el hecho sorprendente. Hemos recibido una descarga. Ahora, ¿por qué descartamos todos estos? Porque sabemos que estos elementos no son conductores de la electricidad. Bien.
No sabremos de qué es el alambre, si es de cobre, si es de bronce, si es de estaño, no sabemos de qué es. Pero sí sabemos que se trata de un metal. ¿Por qué? Porque los metales tienen determinadas características y son conductores de electricidad. Entonces, llegamos a esta respuesta partiendo de un hecho sorprendente, buscando en nuestra cabeza la regla para explicar ese caso. Bien, vamos a entrar de lleno entonces en esta otra parte que tiene que ver con la deducción y con la lógica proposicional.